Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Manzano y junto con mis compañeros Luis López, Jorge Ponce y Juan Lombera vamos a presentar nuestro proyecto de fin de máster Polígono Industrial del Reciclado. Aquí podemos ver un pequeño índice de los puntos que vamos a desarrollar a lo largo de la exposición y ya sin más dilación vamos a pasar al primero de ellos, que es una breve introducción. ¿Cuál es la motivación de este proyecto? Como todos sabemos, los residuos son un problema cada vez más importante en todo el mundo, dado el gran volumen de ellos que se producen anualmente. Y ante esta situación, la Unión Europea ha creado una serie de directivas para legislar el tratamiento y gestión de estos residuos. Dentro de estos residuos con características especiales se encuentran los vehículos fuera de uso, los neumáticos fuera de uso, las baterías y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La transposición de estas directivas junto a la Ley 10 de 1998 de residuos conforman el marco jurídico básico de lo que va a ser nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Gestionar estos residuos dando cumplimiento a la ley. Pero no solo eso, sino que además pretendemos mejorar el comportamiento ambiental de estas instalaciones basándonos en la jerarquía de gestión de residuos de la Ley 10.1998. Vamos a priorizar la reutilización y el reciclaje frente a la evaluación energética y el vertedero. Y además también pretendemos obtener unos beneficios económicos de todo esto. Por lo tanto, se puede decir que tenemos un triple objetivo. La gestión de estos 4 residuos de una manera ambientalmente responsable, con beneficio económico y, por supuesto, con cumplimiento legal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, actualmente estos residuos se tratan en diferentes instalaciones independientes las unas de las otras. Nuestra idea es juntar todas estas instalaciones en un mismo polígono para poder dar una gestión integral y completa a estos residuos, porque normalmente estas instalaciones independientes no pueden gestionar totalmente el residuo. Por lo tanto, nosotros vamos a juntar las 4 plantas de tratamiento. Además, vamos a poner un centro de acondicionamiento mecánico donde se preparan las salidas de estas plantas y el punto central quizás sería el centro de gestión de residuos y subproductos, donde van todos los residuos y subproductos de las plantas para su gestión final y almacenamiento. Además, tenemos ciertas instalaciones auxiliares, como pueden ser el centro de admisión, la DARI o un centro de evaluación energético, que da servicio al polígono en su conjunto. ¿Y cómo hemos hecho para dimensionar esto? Pues a partir de los datos que hemos recabado de los SIG, de los propios centros que están ya en funcionamiento y de los fabricantes, hemos podido dimensionar de manera coherente, realista y también ambiciosa la entrada a nuestra planta, que serían básicamente estos residuos de aquí, con un flujo anual de 22.249 toneladas aproximadamente. Y ahora bien, una vez que hemos visto esto, podemos pasar a cada una de las plantas independientes. O bueno, a cada una de ellas más bien, porque no son independientes. Entonces, la entrada a nuestra planta la hemos dimensionado en 3.000 vehículos al año. Estoy hablando de la planta de tratamiento de VFU. Entonces, este proceso es bastante sencillo, pero tiene un punto de especial importancia, que es la descontaminación, ya que en esta planta entra un residuo peligroso, que es el vehículo fuera de uso, y después de este punto se convierte en un residuo no peligroso, que es vehículo fuera de uso descontaminado. ¿Cómo se hace esto? Se retiran todas las sustancias peligrosas mediante los líquidos, mediante aspiración, como pueden ser los aceites, refrigerantes o combustibles, y también se retiran aquellas piezas peligrosas manualmente que no sean líquidos. Una vez hecho esto, se pasa a la fase de reutilización-reciclado, que se refiere a retirar aquellas piezas que puedan ser reutilizadas o recicladas, que se puedan retirar manualmente, como pueden ser las lunas, las puertas, incluso el bloque motor entero en muchas ocasiones. Una vez hecho esto, se pasa a la compactación, que es básicamente coger lo que queda del coche, que es la carrocería prácticamente, compactarla en una prensa mecánica para después poder manejarlo con más facilidad y que ocupe menos volumen. Y una vez hecho esto, ya pasaría a los tratamientos comunes, que son, como hemos dicho antes, acondicionamiento mecánico y otras plantas que van a explicar mis compañeros. Y a partir de aquí ya va a seguir mi compañero Luis López con el resto de instalaciones. Yo voy a seguir con la presentación de la planta de tratamiento de RAES, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Básicamente se va a tener un esquema parecido al del VFU. Va a estar dimensionada por una capacidad inicial de 6.000 toneladas anuales de RAES. En primer lugar va a tener una zona de recepción y almacenamiento, posteriormente una nave de proceso donde se va a hacer un desmontaje manual y una descontaminación y posteriormente va a ir a los tratamientos comunes que Luis también ha comentado. A su vez, la planta de tratamiento de RAES va a estar dividida en 5 líneas de tratamiento diferenciadas atendiendo a la naturaleza y la composición del residuo y al tratamiento específico que hay que darle a cada uno de ellos. Estas son las 5 líneas de tratamiento distintas. La línea 1 son grandes electrodomésticos, son básicamente lavadoras, secadoras. La línea 2 son neveras y aparatos de aire acondicionado. La línea 3 es una gama enorme de dispositivos, cafeteras, tostadoras, de todo.
Las últimas 2 líneas son monitores y televisores, la cuarta es de las antiguas, de las tubos de rayos catódicos, y la quinta son ya pues pantallas planas. El proceso a seguir para su tratamiento es muy sencillo. En primer lugar, en la zona de desmontaje manual se retiran, que se pueden ver en verde, las piezas para reutilización, como pueden ser compresores de lavadoras o elementos de hardware del equipo informático, discos duros, unidades de CD-ROM, tal. Posteriormente se retiran aquellos piezas o materiales que pueden ser reciclables o se pueden vender, como pueden ser todos los tipos de plástico, polistireno, ABS, circuitos impresos, etcétera. Y ya por último, en la zona de descontaminación se van a proceder a retirar aquellos componentes que pueden ser peligrosos o son peligrosos y es necesario retirarlos. Especial hincapié en la extracción de CFCs de las neveras, de los frigoríficos, y el tratamiento también de los tubos de rayos catódicos de las televisiones antiguas. La tercera planta de tratamiento, la de baterías, con un esquema similar a los 2 anteriores, pero en este caso esto es como un 2x1 porque tenemos, por un lado, la planta de tratamiento de baterías de plomo, que va a estar dimensionada por una capacidad inicial de 15.000 baterías anuales. Va a venir tanto de la planta de VFUs, que ha explicado Luis, como de instalaciones externas. La ventaja, o lo que creemos que es una ventaja diferencial respecto a las plantas de tratamiento tradicionales, es que vamos a usar una tecnología hidrometalúrgica en su proceso, la cual permite recuperar un 2% más de plomo y además evita gestionar el ácido sulfúrico de la batería, ya que se reutiliza en el mismo proceso. La segunda parte de esta planta es el tratamiento de baterías de litio. Se estima que se pueden tratar unas 230 toneladas anuales, que pueden venir tanto de la planta interna de RAES como de instalaciones externas. Va a ser una tecnología basada en el método TOXCO, que es uno de los pocos métodos, una de las pocas plantas experimentales que existen en el mundo, porque es un proceso que está en desarrollo actualmente. Y tenemos esa interrogación ahí puesta, la de las baterías de litio, porque no está pensado implantarlo en una primera fase de este proyecto, pero sí para una segunda fase ligado al desarrollo, sobre todo, del coche eléctrico, ya que de ahí podrían venir unas cantidades importantes de residuos de baterías. La última planta de tratamiento es la planta de tratamiento de neumáticos fuera de uso. Tiene un esquema similar también a los anteriores, una zona de recepción y almacenamiento, una nave de proceso y luego los tratamientos comunes. Va a estar dimensionada para una entrada de 1.800.000 neumáticos, una entrada muy grande, flujo de material muy grande, tanto de la planta interna de VFU como de instalaciones externas. Como ventaja diferencial respecto a plantas tradicionales, se va a implantar una tecnología de rayos X para optimizar la clasificación de neumáticos, la cual va a dividir los neumáticos en 3 categorías. Neumáticos reutilizables para la venta en mercado de ocasión, neumáticos reutilizables para la venta para su recauchutado, y los que no son reutilizables se van a enviar al centro de acondicionamiento mecánico para su trituración o granulado. Ya por último, una vez vistas las plantas de tratamiento, vamos a ver lo que es el centro de acondicionamiento mecánico, que trata de acondicionar los materiales para su mejor gestión en el CGRS. Va a ser un esquema muy sencillo para ir viéndolo poquito a poco. En primer lugar, los vehículos compactados que salen de la planta de VFU, más los grandes aparatos, grandes electrodomésticos de las plantas de RAES, van a ir a una fragmentadora inicial. La salida de esta fragmentadora inicial, junto con los dispositivos o aparatos más pequeños de las otras líneas de la planta de RAES, van a ir a la fragmentadora principal del sistema, que va a tener 3 salidas principales. Una fracción ligera, que va a ser espumas, textiles o plásticos de baja densidad. Una fracción pesada, que va a estar compuesta de metales no férricos, gomas, plásticos, etcétera, y una fracción férrica que es separada mediante un imán. Por otro lado, los neumáticos fuera de uso van a tener su propio sistema de fragmentación debido a las especiales características del caucho por su elasticidad y etcétera. Y va a tener también 3 salidas, más fracción férrica que se une a la salida de la principal, caucho y textiles. Por último, la fracción pesada, que está todavía sin separar, tenemos ahí una amalgama de metales no férricos, gomas, plásticos, etcétera. La vamos a enviar a una planta de medios densos, que básicamente es una instalación en dos etapas, en la que en primer lugar se tiene un sistema de separación por diferencia de densidades con soluciones de ferrosilicio, y posteriormente se tiene un triaje manual o una separación por corrientes inducidas. Finalmente esa fracción pesada va a separarse y se va a obtener aluminio, cobre, zinc, acero inoxidable, cable, gomas, plásticos, etcétera. Y ya Jorge va a seguir con el Centro de Gestión de Residuos de sus productos. Hola, buenos días. A mí me toca explicaros el Centro de Gestión de Residuos y sus productos. Es sin duda una de las apuestas más arriesgadas de este proyecto, y es porque tiene el objetivo de gestionar de forma común los residuos, los recursos, los subproductos de las 4 plantas en conjunto.
Aquí podemos ver las diferentes salidas, o entradas en este caso, que llegan al CGRS agrupadas en grupos: metales, caucho y derivados, plásticos, vidrio, y todo esto hay que decir que se hace con ello. Para ello se ha hecho un estudio bastante completo sobre las soluciones posibles. Se ha atendido a tres datos importantes: los límites legislativos, los precios de mercado que marcan si son vendibles o no en el mercado, y las limitaciones tecnológicas actuales hoy en día. Aquí se pueden ver las relaciones del CGRS, que sería todo lo que está en naranja, con el resto de instalaciones de la planta. Como podemos ver, aquí en negro están dos de las salidas posibles, y en rojo una de las apuestas, como he dicho, más arriesgadas de este proyecto, que es el Centro de Valoración Energética. Consiste realmente en un pequeño horno rotativo de 7 metros con un sistema de depuración de gases, y está conectado a una turbina y un pequeño alternador. Debido al PCI tan alto que tenemos de estos residuos, de la cantidad que manejamos, obtenemos una energía al año de 4.200 megavatios. Una vez con este estudio, podemos plantear las 4 destinos finales que tenemos para todas las entradas que tenemos al CGRS. Están agrupadas en 4 grupos y podemos ver el beneficio o coste económico que tiene para nuestro proyecto. Arriba está la venta de materiales primas procesadas, es decir, metales, plásticos, cosas que podemos vender a otras industrias, que supone el mayor ingreso que tenemos, más de 6,5 millones de euros. También son el grueso de nuestro flujo, 14.000 toneladas. La segunda ingreso sería por venta de piezas para su utilización, 2.200.000. Y por último, las dos partidas que reportan menor dinero, una de ellas es la evaluación energética, que se puede cuantificar, no es realmente que valga este dinero, sino que cuantificamos el ahorro en la factura del CGRS en más de 500.000 euros. Y por último, aquellos materiales que no se puede sacar a un destino comercial, que hay que gestionarlos por un gestor externo y que nos cuestan unos 120.000 euros. Con esto podemos dar por finalizado lo que son las instalaciones y lo que es el polígono en sí. Ahora vamos a hacer un pequeño esquema de lo que sería el funcionamiento real de nuestro polígono con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos dibujadas las 4 plantas de tratamiento. Vamos a suponer que entra un coche, llega una persona con un coche a nuestro polígono, lo vamos a dar de baja en la planta de VFU, entraría por el muelle, iría a la planta de VFU, y lo primero que haríamos sería a este vehículo quitarle la batería, quitar los neumáticos, quitar todas las piezas que irían a otras plantas, lo que ya denominamos sinergias entre las plantas. Una vez esto, pasaríamos a quitar todas las piezas que pueden ser reutilizables. El material restante, como ha explicado Luis, se compacta y va al centro de acondicionamiento mecánico. El resto de plantas harían lo mismo, y con eso tenemos el CAM que hemos explicado antes, el centro de acondicionamiento mecánico. Una vez realizado esto, hay que ver qué hacemos con todos los recursos, con todos los residuos que hemos generado. Primero, las piezas reutilizables de todas las plantas, que irían a nuestro acopio de piezas en el CGRS. Luego, tendríamos el material que no tiene una salida comercial, que iría a nuestro depósito de material combustible. Por último, todo lo que tiene salida comercial estaría en nuestros diferentes acopios de material para vender. Y esto es lo que conforma, con los residuos generados en las 4 plantas, que también son gestionados por el CGRS, esto es lo que conforma nuestro CGRS. Por último, le damos salida, como hemos explicado. El material combustible iría a nuestra central de valoración energética, las cosas que tienen salida de mercado se venderían y los residuos habría que gestionarlos. En resumen, esto es nuestro polígono industrial. Ahora, por último, vamos a presentar unos indicadores económicos y ambientales. Los va a presentar Juan. Muchas gracias. Genial. Una vez que mis compañeros han explicado el funcionamiento del polígono en conjunto, las interrelaciones que hay, pasamos a plantear y afrontar el reto de este proyecto. ¿Qué es mejor? ¿El tratamiento conjunto de todos estos residuos en una misma ubicación o emplazamientos independientes? Entonces, para poder medir esa diferencia y qué escenario es mejor, hemos planteado indicadores. Bien. Va a haber 2 tipos de indicadores, ¿no? Los que midan la calidad ambiental y los que van a medir la calidad económica. Bien. El primero de ellos, el ambiental, va a tener 2 tipos, va a haber dos clases de indicadores, y el económico únicamente uno. Bien, el primero de los ambientales, el ahorro de combustible. Lo que vamos a valorar, ahorro de combustible de emisiones de CO2 asociadas al transporte que nos ahorramos en el escenario conjunto entre las diferentes plantas. Bien. Existe un ahorro entre las diferentes plantas por las sinergias que ha explicado mis compañeros con anterioridad, y además por los envíos externos a valorizadora, a planta de medios densos o a fragmentadora, que lo tendríamos integrado en el escenario 1. Bien. La comparativa sale a favor del escenario 1, que es el escenario conjunto. El escenario 2 es el escenario separado independiente, y podemos ver cómo
ahorramos 94.000 kilómetros al año, un ahorro de combustible de 45.000 euros al año también y un ahorro de emisiones de CO2 de 86,7 toneladas. Para que tengamos un orden de magnitud, es el máximo que podríamos emitir por 45 personas al año, o sea que más o menos los de esta sala. Bien, la mejora del comportamiento ambiental. Este indicador lo que mide, lo que cuantifica es el destino final y el tratamiento que estamos dando a nuestros residuos, ¿no? Esa mejora en desempeño ambiental. Bien, nos hemos basado en la jerarquía de residuos que hemos comentado anteriormente para aplicar una especie de modelo semi-cuantitativo, ¿no? El modelo lo que hace es dar una puntuación, depende del tipo de tratamiento, desde vertedero a reutilización, multiplicar por el flujo de toneladas que se genera en cada tratamiento y dar un valor final sobre 10 de cada escenario, ¿no? Pues 7,7 para el escenario 1 y 6,8 para el escenario 2. Bien, la diferencia entre el escenario 1 y el escenario 2 es un 9% a favor, sobre 100, lógicamente, del escenario conjunto, por lo tanto las cosas nos iban saliendo bien. Bien, esta gráfica lo que muestra es que los dos niveles principales en la jerarquía de tratamiento de residuos, como son el reciclaje y la reutilización, en su conjunto suman un 82% en el escenario conjunto y en el escenario separado suman aproximadamente 65%, con lo cual una mejora del 16% en los dos principales tratamientos o prioritarios tratamientos en la gestión de residuos. Bien. En la siguiente lo que vamos a hablar es tratamiento, jerarquía, niveles, la mejora. Bien, los extremos, lo que es la reutilización y en el vertedero, a favor del escenario 2, el escenario conjunto es el azul y el rojo el separado, es de duplicar la capacidad de reutilización de nuestra planta y de disminuir el envío a vertedero, que es el último nivel, o sea, la eliminación a vertedero, de reducirla a la mitad. O sea, que en cuanto a los indicadores ambientales, bastante bien. Esta tabla, que parece un jaleo y lo es, se puede explicar de un modo bastante sencillo, agrupándolo en tres términos. Ingresos, que son las ventas que van a reducir, los gastos, pues asociados a salarios, a energía, mantenimientos, gestión externa, lo que puede ser el envío a vertedero, por ejemplo, y en azul podéis ver las inversiones. Las inversiones están asociadas a infraestructura, almacenes, muelles y ampliaciones tecnológicas que son necesarias. Bien, lo que se muestra son las diferencias entre los dos escenarios. En caso de que los dos escenarios tengan las mismas instalaciones, inversiones o salarios, gestión, no se refleja, ¿no? Bueno, pues como podéis ver aquí, se tratan las distintas partes del conjunto. Bien, en este caso, en el caso superior, tenemos medios densos que no hay abajo y CRS. Bueno, pues la tabla lo que va a hacer es cuantificar la suma de cada uno y dar un valor final del escenario 1, que es el conjunto, y la parte de abajo, la suma de cada parte, daría lo que es el conjunto de ingresos, gastos e inversiones del escenario separado, ¿no? Bien, pues a continuación, el resumen y los valores finales nos dan un margen, un beneficio anual de 1.274 euros a favor del escenario conjunto. Y bien, justificando la amortización, que va a haber mayor inversión, en el escenario conjunto va a haber más gastos, más ingresos, mayor margen y mayores inversiones. Y aún así el beneficio es mayor, o por esto el beneficio es mayor. Bien, las conclusiones. La respuesta a la pregunta que nos hacíamos, ¿qué es mejor, conjunto o es mejor separado? Pues es mejor junto, la verdad. O sea que, muy bien. Bien. Lo que nos ha ayudado a llegar a estas conclusiones es el valor final, la cuantificación de los tres indicadores, tanto ahorro de trayectos, el destino final, como el beneficio económico. Pero, sin embargo, también tendremos inconvenientes, ¿no? O sea, factores actuales que no nos benefician en la implantación de nuestro proyecto, como es la coyuntura económica. Bien, la coyuntura económica complica una alta inversión inicial que es necesaria para poder desarrollar este proyecto y, además, los datos, los valores con los que hemos trabajado para cuantificar económicamente los resultados están basados en los precios de las materias primas en un entorno de incertidumbre como el actual, con lo cual, pues, es una situación delicada, pero bueno, todos la conocemos. Y, sin embargo, por el tema que estamos tratando y la gestión que realizamos, nos ofrecen dos tipos de ventajas. Se trata de una instalación modulable y adaptable al futuro, por lo tanto, quiere decir que al ser un sistema más complejo, podemos combinar mayores capacidades, flujos de entrada y disminuciones de entrada que una planta por separado le produciría un atasco o le produciría
realmente es un inconveniente superar. Nosotros, al tratar 4 tipos de flujos y entradas externas, podemos adaptarnos, compensar los equipos, las capacidades, lo cual representa una mejora de rendimientos y resultados finales. Y por último, pues oye, después de estudiar un máster de gestión, como estamos estudiando ambiental, qué menos que comentar que se trata de un futuro realmente atractivo, porque la conciencia ambiental está aumentando, vamos a tratar cada vez más residuos, se van a tratar en mejores condiciones y se está realizando una fuerte inversión y un desarrollo de las tecnologías de tratamiento de los mismos, ¿no? Lo hemos podido apreciar en la exposición de la planta de tratamiento de litio. Luego, en el caso de un futuro, de un desarrollo de las tecnologías y de ser capaces de recibir más residuos, va a haber una mejora, va a haber una ampliación y va a haber unas oportunidades. Pues hay más ejemplos, como puede ser la instalación de un micronizado sin nitrógeno, para los neumáticos, o en el caso de los RAEs se supone que se van a recibir más aparatos eléctricos, cada vez se producen más y dejamos de mandarlos a la basura y los estamos empezando a gestionar en los puntos limpios, ¿no? Pues por todo ello, la conclusión, mejor juntos que separados. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la presentación y pues eso, muchas gracias. Sobre el horno primero y luego te explica la depuración de gases. Sobre el horno es un proveedor, hemos buscado proveedores proveedores que existen de hornos parecidos, hemos hablado con ellos por teléfono y el precio del horno es el concreto, que valdría un horno de la marca, además creo que es Emison, que valdría para ese flujo de entrada y para esas kilocalorías año que tratamos, más o menos es correcto. Sobre el tratamiento de gases, es que al ser un horno tan pequeño, es más, casi 2/3 de la inversión es en el tratamiento de sus gases. Ahora Juan te puede contar un poco. Sí, el sistema es similar a... O sea, una vez analizados los diferentes materiales y flujos de material, o sea, la contaminación que se puede generar, hemos considerado un sistema de depuración similar a una incineradora a tamaño de escala reducida. O sea, no generamos tanta contaminación porque es bastante más homogéneo, pero el sistema de depuración es similar. O sea, ciclón, filtro de mangas, carbón activado de dioxinas y furanos, reducción catalítica, sí. O sea, hemos incluso llegado a niveles de reducir el nitrógeno, o sea, bastante exigente. Estáis obligados a cumplir la legislación de incineración. Por supuesto. Y claro, nos hemos basado, y en cuanto al coste que sea tan alto con respecto a la inversión... Me parecía bajo, ¿eh? Es al revés, el coste de depuración para mí era bajo comparado con lo que cuesta el horno, lo que es estimado. Sí. Calculamos, o sea, hemos hecho una estimación de un informe que tenía la autoridad, o sea, la autoridad ambiental austriaca, no recuerdo ahora el nombre de la entidad, y era un informe del coste de una incineradora el que tenía la depuración, ¿no? Pues hemos estimado más o menos el mismo orden de magnitud. O sea, es cierto que al tratarse de escalar proyectos, puede ser que al escalar tanto de gases no es exactamente así, sea algo mayor, pero aún así lo único a favor es que la inversión en la centralización energética no es demasiado grande en comparación con la que supone una fragmentación, un centro de conocimiento mecánico que supone millones de euros, y esto no llega a 1 millón de euros. O sea, aunque estuviéramos siendo muy optimistas y fuera el doble, tampoco supondría un problema a nivel económico para el centro en general. ¿Qué otro beneficio que tendríais si montarais esto? Haciendo un poco más grande el sistema de incineraciones, que podríais recibir residuos de otras plantas. Lo difícil es conseguir que os autoricen. Y luego otra pregunta. Cuando habláis de los neumáticos, ¿qué tecnologías habéis considerado para hacer la separación de textiles, el caucho y el metal, o la varilla? Sí, pues o sea, hay diferente trituración y una vez que llega al último proceso de granulación, ¿no? Hemos estado analizando la maquinaria, digamos, más moderna en España y en Alemania, sería RDM, una empresa española, y CAL, los alemanes que están trabajando con las últimas tecnologías. Entonces, no hemos querido llegar al último nivel, que sería el micronizado que había dicho de nitrógeno, porque esa granulación, o sea, esa máquina lo que te da es una separación mucho más alta de la que realmente se está haciendo en el mercado, porque no hay salida. El problema de los neumáticos es que tienes que quedarte con el caucho para valorizarlo ahora mismo, separar la porción de textil que puedas, que va a ser por aspiración, y el acero se separa bastante bien por inducción magnética, ¿no? Entonces, el nivel máximo de separación llegaría con un micronizado sin uso de nitrógeno, que lo que haces es, en vez de criogenizar, trabajar a temperaturas ambiente. Perdón, todos.
Pues no, la esencia es que no llegamos a los máximos niveles de separación. No hay una separación perfecta. De hecho, el textil del caucho es muy difícil de separar. El acero se puede separar con relativa facilidad. De hecho, se llegan a niveles del 97%, incluso superiores. Y lo que nos hemos basado son en equipos maquinaria actual, llamando pues a las con contacto e información de las empresas, hemos llegado a esos niveles. Y en el futuro sí que podría ser una separación mejor y generar un producto de mayor calidad para sus bases de carreteras, que es lo que está establecido en los planes nacionales de gestión de residuos. Pero no lo hemos planteado como hipótesis porque si no se está haciendo actualmente, no hay inversión en infraestructuras, es una pena poner un equipo tan potente que no le vas a dar salida. Hemos intentado ser realistas, o sea que... Pero bueno, la fase de ampliación con el litio lo teníamos estudiado. Quiero comentar una cosa respecto a... Hemos puesto en el esquema que separaba caucho y textil, así en plan que se separa separado. Hemos puesto en plan esquemático, pero a la hora de hacer los cálculos hemos estimado que no todo el textil, el caucho y el textil va a ir una parte, va a ir junto, ¿verdad? En los cálculos para los flujos está considerado. Que al acero sí, el 99% creo se puede separar, pero el caucho y el textil hay una parte que siempre va a quedar retenida y los cálculos sí lo hemos tenido en cuenta. Sí, hay una fracción de textil de esta parte, seguramente que la mandamos a incineradora. Es lo que te iba a comentar, ya que tenéis la incineradora, no estaría mal meterlo al centro y separabais todo junto y sería más barato. Entonces, está bien. Muchas gracias. Yo no tengo ninguna pregunta porque creo que lo he entendido más o menos. No, nada más agradeceros el esfuerzo, que ha sido enorme. Además, habéis llegado mucho más lejos de lo que yo, y creo que vosotros mismos, esperabais, ¿no? Y se nota. También felicitaros por la presentación, que ha estado brillante, y nada más. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.